Así que les invito a hacer una breve oración. Vamos a inclinar nuestras frentes y cerramos nuestros ojos. Oramos. Nuestro buen Dios, mi Padre, nuevamente venimos a ti en búsqueda de tu Espíritu Santo. Que al estudiar tu santa palabra podamos nuestro corazón ser quebrantado para que podamos nosotros entender cuán importante es estudiar tu palabra, recibirla, pero también obedecer. Todo lo que el pueblo de Israel, el pueblo judío pasó, no queremos que también a nosotros nos acontezca. A la luz de tu palabra, deseamos que seas tú el que nos enseñe qué es lo mejor y podamos escoger la vida contigo, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer un breve estudio de la profecía de las 70 semanas. Es una profecía que prácticamente ya pasó, pero es importante recalcar su importancia. Es importante recalcar sus propósitos y debido a esto también cuán importante es para nosotros hoy entenderla y tener una vislumbre de que Dios nunca ha dejado a sus hijos. Todo lo contrario, Dios siempre tiene a sus hijos en cuenta. A pesar de los tiempos, a pesar de las edades, Dios siempre tiene lo mejor para nosotros y sobre todo el mensaje que desea que nosotros escuchemos. Muy bien, vamos a iniciar. El título es Las 70 semanas. Es un título que está basado específicamente en el texto que leyó nuestro hermano Juan en el versículo 11, capítulo 25 del libro de ¿qué? Jeremías. Y en el capítulo 9, nuevamente Daniel hace énfasis. Vamos a ir a nuestra Biblia, en el capítulo 9 de Daniel. Y nuevamente ahí el profeta Daniel hace un recuento. Nuevamente él recuerda lo que el profeta Jeremías escribió. Y es ahí donde nosotros vamos a enfocarnos en este momento. Va a ser en capítulo 9 de Daniel. Gracias. Muy bien, vamos a pasar. El trasfondo histórico de este libro, del capítulo 9 de Daniel. ¿Cuál es el trasfondo histórico? Fíjense que Daniel, todos lo conocemos como un profeta de Dios, ¿verdad? Un profeta fiel, un profeta que Dios lo escogió, pero lo escogió simplemente al azar, ¿no, verdad? Él tuvo que ser fiel a Dios, su fidelidad. Y él llega, para en el capítulo 9, ya Daniel había llegado a Babilonia de hace tiempo. Inclusive en el capítulo 9, ya Babilonia es derrotada. ¿Por quiénes? Por los persas, por los medo-persas. Y entonces en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, este rey Darío, vino a ser rey de los... ¿Qué dice la lámina? De los caldeos. Y se convierte en rey cuando Ciro el Grande conquista Babilonia. Es decir, Babilonia cae. Y en el capítulo 9 entonces vemos el reinado de ¿quién? Del rey Darío. Nación de ¿quiénes? De los medos. Daniel, en ese tiempo, dice el versículo 2 del capítulo 9, que Daniel empieza a estudiar ¿qué? Las profecías de ¿quién? De Jeremías, los libros de Jeremías, dice el texto, en los que había de cumplirse ¿qué cosa?
las desolaciones de Jerusalén. 70 años, dice el texto. Muy bien, vamos a continuar basado en la profecía de Jeremías. Dice, la esclavitud duraría ¿cuánto? 70 años. Hay que dejar claro esto, ¿verdad? Que estas profecías debían de durar solamente 70 años. La desolación desoladora de Jerusalén, Jeremías 25:11, el texto que leímos ya, hace énfasis a esto. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey ¿de quién? De Babilonia. ¿Cuántos años? 70 años, dice el libro de Jeremías 11. Continuamos. Dice, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré, ¿qué dice? En desiertos para siempre. Entonces, la promesa de Dios era que después de 70 años el pueblo, su pueblo, sería ¿qué? Restaurado. Después de los 70 años de opresión, de esclavitud, el pueblo de Dios iba a ser liberado. Continuamos, y entonces viene un cierto desconcierto, del profeta Daniel. Precisamente, Daniel no comprendía las profecías. En el capítulo 8 del libro de Daniel, a él se le fue revelado específicamente en el 8:14 la expresión, ¿verdad?, de las 2300 tardes y mañanas. Y en el capítulo 9, obviamente, él empieza a tener una confusión, podemos decir, de lo que ha recibido. Y entonces él no comprendía las profecías, no las podía armonizar qué es lo que había recibido anteriormente en el capítulo 8. No entendía por qué comenzó el cautiverio en el año 605 a.C. y llevaría hasta 535 a.C. Esperaba que el cautiverio de Babilonia, el cautiverio babilónico, el cual ya había terminado, terminaría de acuerdo a las profecías de Jeremías. Vamos a continuar y veamos lo siguiente. Terminaba de caer entonces, como dijimos, el reinado ¿de qué? De Babilonia. El reino de los medos persas se había iniciado en ese momento, específicamente en este capítulo 9. Sabía, de acuerdo a las profecías de Daniel 2, 7 y 8, que el reino de los medos persas sería seguido por los griegos y luego otro reino más y se levantaría el cuerno pequeño. Daniel en el capítulo 2 ya había recibido todas estas visiones y se acuerdan ustedes que en el capítulo 2 se menciona la estatua, ¿no? La cabeza de oro y sucesivamente todo, ¿verdad? Todo el cuerpo que simboliza la estatua. Y llegar al capítulo 2, el capítulo 9, obviamente es un desconcierto para Daniel. Inicia este capítulo con Daniel confesando sus pecados y arrepentimiento corporativo. Si ustedes empiezan a leer el capítulo 1 de Daniel, capítulo 2 y capítulo 3, entonces, el versículo 1, verso 2 y verso 3, inicia este capítulo Daniel confesando sus pecados, su arrepentimiento, y también algo muy importante que pide ¿por quién? Por toda su nación. Parece pensar que a causa de los pecados del pueblo había decidido aún no sacarlos de Babilonia. Daniel llegó a pensar que a causa de los pecados que todavía tenía el pueblo, la nación de Israel, por eso Dios estaba alargando ¿qué? El cautiverio.
Entonces era la confusión de Daniel, y dice en los primeros versículos del capítulo 9 que Daniel oró, ayunó, inclusive se vistió con ropas ásperas, dice, y también encima de él se puso ceniza. Después de la humillación de Daniel, se le apareció el ángel con la explicación. El ángel le explica que hay 70 años señalados. 70 años señalados que debía él entender, pero también razonar y decir, ¿verdad? Bueno, es esto lo que quiere decir el Señor. El pueblo, algunas explicaciones. El pueblo debía salir al final de los 70 años. Él estaba en el año 538 o 537, más o menos en ese periodo antes de Cristo. En el capítulo 8 sucede en el tercer año de Belsasar, que es en el año 547 antes de Cristo. El varón Gabriel habla con él, el ángel. Llega como respuesta a la súplica de Daniel. Y por último vemos que el objetivo que Daniel entendería la visión. ¿Por qué llega el ángel? Para que pudiera entender la visión y darle ese entendimiento y sentido que él necesitaba. Continuamos. Ahora, ¿cuál era el mensaje de Gabriel? Si ustedes nos vamos en el capítulo 9, ahí donde estamos de Daniel, el versículo 24, 25, ahí tenemos los dos versículos. Dice el verso 24, 70 semanas están determinadas ¿por quién? Sobre tu pueblo. ¿Alguien que me ayude a leerlo ahí atrás? En voz alta. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Gracias. ¿Y el versículo 25 también? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Gracias. Sabe pues, dice el verso 25, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, ¿qué dice? A Jerusalén. Restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá que 7 semanas. Aquí da un dato específico, 7 semanas, y luego dice 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Continuamos. Y luego sigue diciendo, y ahí me sigue ayudando. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y en el verso 27 vemos la otra parte, al final de las 70 semanas. ¿Qué dice? Verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolado. Gracias. Algo que quiero mencionar, y siento que es muy importante, es que en el verso 24, si ustedes leen en su Biblia, dice algo muy, muy interesante. Dice, 60 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad y sobre tu santa ciudad, para terminar la
prevaricación y poner fin al pecado. Ahora, la prevaricación dice, y poner fin, ¿qué? El pecado. ¿No es algo igual? ¿No es algo similar? Prevaricación, sí. Por el pecado, prácticamente cuando uno comete pecado es algo general, ¿no? Se generaliza. Pero aquí la Biblia habla de una palabra que se llama prevaricación. ¿Qué entendemos nosotros por prevaricación? Que prácticamente eso fue el pecado que omitió que el pueblo de Israel cometió para que se llevase a cabo, por las consecuencias, mejor dicho, que Dios estaba otorgando al pueblo, esta sentencia de esclavitud, que serían ¿cuántos años? 70 años. Fíjense que, indagando un poquito, prevaricación se refiere a la infidelidad, es decir, robando o quedándose con el sacrificio que era para únicamente a Dios. Entonces, cuando usted entienda o lea un poquito, o cuando lee la Biblia acerca de esta palabra prevaricación, Dios está apelando la infidelidad de sus hijos. Es decir, ¿por qué se llevó a cabo esta sentencia al pueblo? Por sus pecados, por su prevaricación, su infidelidad. Dios quiere que nosotros entendamos que a Él le gusta a sus hijos que sean ¿qué? Fieles a Él. Fieles. Y hay un tremendo problema aquí con nosotros cuando Dios nos llama a ser fieles y nosotros no queremos ser fieles. Por lo contrario, somos infieles a Él. Entonces Él nos hace ver a través de la historia cuáles fueron las consecuencias, ¿no? ¿Por qué los llevó a esta nación judía a esta esclavitud? Continuamos. Implicaciones del ángel a Daniel. El cautiverio babilónico debía de durar ¿cuántos años? 70 años, ya lo sabemos. Ante la duda de Daniel de la postergación de la profecía, ¿verdad? En el capítulo 8 vemos que tenía duda. El ángel expresa también claramente los designios de Dios. Esta era una oportunidad para que el pueblo se acercara más a Dios. Esta profecía y esta sentencia que le dio Dios al pueblo era con la finalidad de que el pueblo estuviese ¿qué? Más cerca de Dios. Y a través de la historia hago la pregunta, ¿pasó o no pasó? ¿El pueblo se acercó a Dios? No, ¿verdad? Era una nueva oportunidad para el pueblo de Israel. Después de ser castigados en el cautiverio babilónico, confirmaba la esperanza. Y por último vemos también que el periodo de las 70 años no serían años, sino serían ¿qué? Serían años proféticos, no serían años, no serían días, sino serían ¿qué? Años proféticos. Y bueno, para los que estamos aquí y somos nuevos en la iglesia, la iglesia adventista se basa en, cuando se hace referencia específicamente en esta serie de temas, que son cuando habla de días, 70 años, pero son años que proféticos, las 70, y bueno, para resumirlo podemos decir que aquí se refería a años proféticos que el Señor le estaba dando a Daniel. Años literales. No literales, no. Efectivamente, gracias. Muy bien, podemos verlo también, por ejemplo, en el libro de Levíticos, capítulo 25:8, ahí nos afirma, Números 14:34, igual, y Ezequiel 4:6, ahí podemos retomar estas citas y de donde como iglesia retomamos que se refiere a años no literales, sino años proféticos. Y Lucas 13:32 también hace énfasis que el Señor estaba hablando, dice que en 3 días se iba a restaurar, dice.
pero estaba hablando, los que escucharon a Jesús decir esas palabras, pensaron que ¿cómo es posible que se iba a restaurar en 3 días? Pero él estaba hablando de su pueblo, y resulta que en 3 años él iba a morir, pero él estaba diciendo en 3 días. Entonces, ¿se refiere qué? Al lenguaje profético de Dios. Muy bien, enseguida aquí vemos las 70 semanas son simbólicas, es decir, 490 años. Si multiplicamos 70 por ¿cuánto? Por 7. Tiempo que Dios daría al pueblo de Israel para cumplir con los objetivos marcados en la profecía que ya le había dado a Daniel. Y esta profecía marca que estaban proyectadas para su pueblo y su ciudad, apartadas con un propósito determinado. Aquí vemos el panorama de las 70 semanas, que 70 semanas van en 70 semanas proféticas, equivalente a ¿cuántos? 490 ¿qué? Años. La primera semana, perdón, las primeras 7 semanas son 49 años. En medios tenemos 62 semanas, que es equivalente a 400 ¿qué? 34 años, y la última semana es equivalente a 7 años. Todo da una conjunción de 490 años. Y sucesivamente vamos a ver cómo es que estas 70 semanas, 70 años proféticos, se fueron dando según el tiempo. Vamos a continuar. El propósitos de esta profecía. Cuando Dios da un mensaje, lo da con propósitos, ¿verdad? No porque Él se le antojó hacerlo. Al contrario, ¿verdad? Hay propósitos estipulados para Dios. Y de estos nosotros hoy día también aprendemos. Por ejemplo, estas semanas tendrían propósitos determinados, y son 3. El ángel presenta estos propósitos para mostrarles a Daniel que hasta ahora, el primer propósito entonces es que no estaban solos. Vamos a continuar. El primero dice, terminar, ¿qué dice? La prevaricación. Poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable. ¿Cuántos deseamos que termine la prevaricación el día de hoy? Es decir, que sus hijos de Dios sean fieles, ¿verdad? Que se termine la infidelidad. El segundo es poner fin ¿qué? Al pecado. ¿Cuántos deseamos que el Señor venga ya y que se termine toda la maldad, el pecado de este mundo? Creo que todos, ¿verdad? Y expiar la iniquidad y traer justicia perdurable. ¿Quién es el único que trae la justicia perdurable? El Señor Jesús. Fueron llevados al cautiverio, que saldrán del cautiverio de Dios, les daría oportunidad para terminar con las cosas que les habían llevado al cautiverio. Y dice el último párrafo, dice, la nación judía había sido condenada al cautiverio por su desobediencia, por su abominación, por su prevaricación y por su iniquidad. ¿Contra quién? Contra Dios. Bueno, pero aquí vemos los propósitos: terminar con la prevaricación, con la infidelidad del pueblo, con el pecado, y traer la justicia perdurable. El segundo propósito es sellar la misión y también ¿qué? La profecía. Esto sería mediante el cumplimiento de sus requerimientos, sería autenticada con lo que faltaba. Y el tercer propósito, de acuerdo al capítulo 9, es ungir al Santo de los Santos. El Mesías vendría durante este periodo para hacer su obra. Vendría a cumplir ¿qué cosa? Su propósito. Continuamos. Periodos de la profecía de las 70 semanas. Tiene 3 periodos, tiene 3 propósitos. El primer periodo abarca
Son 7 semanas. El segundo periodo es ¿qué? 62 semanas. Y el tercer periodo, la primera semana, una semana. Dios señala el tiempo exacto del inicio de las semanas. Lo importante y aquí de este asunto acerca de esta profecía es que Dios le da la partida para que Daniel o sus hijos, su pueblo, inclusive hoy día podamos decir que Dios no nada más dijo la profecía y cuándo ha de iniciar y cuándo termina. Lo importante es que Él dio el tiempo exacto cuándo iba a iniciar este periodo de los 70 años. Continuamos. Entonces vemos el primer periodo de las 7 semanas. Desde la salida, dice, de la palabra para restaurar, ¿qué cosa? Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Se dio la orden para que el pueblo judío pudiera reconstruir su estado, es decir, su nación. Ahora la historia marca que se dieron 3 decretos para reconstruir a Jerusalén. Y vamos a ver los 3 decretos. El primer decreto fue en el año 536 por Ciro. Permitió que los primeros judíos regresaran a su nación. El segundo fue el decreto de Darío en el año 521. Ayudó a restablecer la religión y el templo. Pero en el año Artajerjes, en el año 427, se dio a conocer este decreto y el propósito era establecer como una nación autónoma. Bueno, ¿cuál de los decretos escogemos nosotros para dar inicio a este periodo de los 70 años? Como Iglesia Adventista nos basamos en este decreto del año 427. Continuamos y vamos a ver un poquito de historia respecto a este año. Este decreto permitió que las murallas se construyeran, también se edificaran bien a la nación de Jerusalén. Fue establecida como nación. Este año, hablando del año 457, es donde se toma como profecía el punto de partida para las 70 semanas. Continuamos. Las primeras 7 semanas tendrían que ver con la reconstrucción de la ciudad. Serían en tiempos dice en este capítulo 9, que serían tiempos peligrosos, angustiosos. Dice el verso 25, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos, ¿qué dice? Angustiosos. Estas primeras semanas fueron 49 años, donde el pueblo se restauró como una nación. Y luego dice, restablecieron su culto y organizaron como ciudades. Así es, las ciudades. Continuamos. El segundo periodo son las 62 semanas que llega hasta el Mesías. Es decir, ahí este periodo abarca del antes de Cristo y después de Cristo. Es decir, también que Jesús vivió dentro de esta profecía de las 70 semanas. Muy poco tiempo, pero lo vivió. En Daniel 9:25, hasta el Mesías príncipe, dice, habrá, ¿cuántas semanas? 7 semanas y 62 semanas, lo dice en Daniel 9:25. Sucedería la venida del Mesías, el ungimiento del Mesías y también la predicación del Evangelio. Y aquí habla de algo muy importante, el nuevo, ¿qué dice? El nuevo pacto, ¿con quién? Con el pueblo, con sus hijos. Continuamos. Y el tercer periodo, la última semana, se le quitará la vida ¿a quién? Al Mesías. A la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario. El verso 26, estamos en el capítulo 9, dice de la siguiente manera:
y después de las 62 semanas se quitará, ¿qué dice? La vida. Mas no por sí. ¿La vida de quién? Del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Muy bien, vamos más adelante y vemos enseguida el nuevo pacto. Si el pueblo no cumplía el objetivo de las 70 semanas, entonces rechazaría. Si el pueblo no cumplía el objetivo de las 70 semanas, entonces rechazaría a los judíos. Y entonces vemos también el segundo punto, se haría un nuevo pacto, verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar, dice el versículo, hará cesar ¿qué cosa? El sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre él. Desolador. Y esto fue lo que pasó. Entonces los judíos, ¿qué cosa? No cumplieron. Los propósitos ya estaban estipulados. El hecho era de que el pueblo dejara ¿qué? De pecar, de prevaricar, que fuera fiel, el cual esos propósitos ¿qué? No se cumplieron. Continuamos adelante. Y al final de las 70 semanas, los judíos se encuentran persiguiendo a Jesús y a los que predicaban el Evangelio. El mismo pueblo no aceptó al Mesías. Al contrario, ¿verdad? En un tiempo en la vida de Jesús, hasta casi lo arrinconan para aventarlo, ¿verdad? A una barranca. Y el mismo pueblo, ¿qué dijo? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Las 70 semanas se cumplen específicamente en el año 34 después de Cristo. Ya para ese tiempo Jesús ya había muerto. Durante la persecución de los judíos a los cristianos. Y aquí vemos que los judíos empiezan a perseguir a los cristianos. Y vemos como ejemplo a Saulo, ¿verdad? Persiguiendo a los cristianos. Y luego él se convierte y su nombre se le da como Pablo. Y él se convierte y entonces empieza a predicar ¿a dónde? A los gentiles. Y ahí se esparce el evangelio, ¿verdad? Para que otras ciudades circunvecinas de ese lugar. El apedreamiento de Esteban, como todos sabemos, fue el primer mártir cristiano. El mismo pueblo judío fue el que lo apedreó por no aceptar a un Jesús, ¿verdad? Que vino a esta tierra como un salvador. El pueblo judío esperaba a un Jesús que con una corona, con una silla de rey, y que viniera a pagar a condenar a la nación romana, que era la nación poderosa en aquel momento. Continuamos. 70 semanas reservadas. Las 70 semanas estaban reservadas para el pueblo de Dios como última oportunidad para el pueblo judío. Lamentablemente, fracasaron en su pacto con Dios. ¿Y qué más? Queridos hermanos, Dios tiene que escoger una nueva nación, un nuevo pacto que realizarse. Y continuamos. Ahora, hay algo que enseñan otras denominaciones. Esto se le llama como el dispensacionalismo. ¿Qué enseña esto? Enseña que el regreso de los judíos a Palestina es un cumplimiento de la profecía bíblica, que ellos se convertirían a Cristo y formarán un pueblo que terminará la predicación del Evangelio a todo el mundo. Esto es lo que enseña el dispensacionalismo.
El resto de los cristianos serán raptados para ir al cielo, mientras que los judíos terminan la predicación del Evangelio en esta tierra. Esto, como adventistas del séptimo día, no lo creemos. Ahora vamos a ver la siguiente. La diferencia, dispensacionalismo contra la profecía de Daniel. No está de acuerdo una con la otra. Los judíos no aprovecharon las oportunidades de las 70 semanas. El pueblo judío no es más que el pueblo ¿qué? De Dios. Los judíos no es más el pueblo de Dios. Los judíos rechazaron al Mesías y tuvo Dios que elegir un nuevo pueblo para cumplir sus promesas. Hay una parábola que no todos nosotros la conocemos, la parábola de los labradores, ¿verdad? Y en esta parábola Jesús enseñó toda la verdad, ¿verdad? Si nos acordamos de esta parábola de los labradores, es que un jefe, un patrón, vamos a decir, compró una heredad, ¿no? Un terreno, y puso aquí a unos servidores, unos trabajadores. Puso la viña, la cercó, y ahí está, le dijo a los trabajadores, trabajen. Y si nosotros recordamos la historia, que pasado el tiempo él mandó a quién, a sus siervos, ¿verdad? Y a uno de sus siervos, y mandó a sus siervos para que le dieran parte del fruto, con ese propósito. ¿Y cómo lo recibieron los trabajadores? Los mataron, unos los apedrearon, otros, bueno, la historia dice que murieron. Entonces, ¿qué es lo que hizo nuevamente de nuevo el jefe, el dueño de la viña? Mandó a su hijo, ¿no? Pensando que esta vez van a tener que más respeto, porque es mi hijo. Cuando él llegó, ¿qué pasó? Cuando el hijo llegó, los trabajadores dijeron, aquí viene el heredero, con más razón. Ya no, ahora vamos a matar al heredero para que ahora sí nos quede a nosotros, nos quede todo. Y entonces, ¿qué hicieron con el heredero, el hijo? Lo mataron. La parábola de los labradores, mis hermanos, dice el verso 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Queridos hermanos, nosotros se nos está dando la oportunidad dentro del nuevo pacto, este nuevo pacto que Dios ha establecido con sus hijos hoy. El pueblo después de la muerte de Jesús, a poco tiempo, se le llamó a un grupo de personas que predicaban la muerte y la resurrección de Jesús. A ese grupo de personas se le llamó cristianos, que hasta hoy día somos llamados nosotros cristianos, porque creemos en la muerte de Jesús, que vino, murió y resucitó al tercer día, y que hoy día está en el cielo. Pero aparte de eso, no está ahí nada más, sino que está haciendo todo lo posible, y si demora es para que ninguno de nosotros ¿qué? Perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él viene muy pronto, como lo mencionamos en la escuela sabatina. Él viene muy pronto, ¿verdad? Como lo dice el libro de Juan, ¿verdad? Lo mencionó nuestro hermano Juan, ¿verdad? De que él fue, dice, a preparar ¿qué? Un lugar para nosotros, y vendrá muy pronto. La gracia, mis hermanos, los 70 semanas, fueron una concepción de gracia para el pueblo judío. Esto por su iniquidad, por su dureza de corazón, por la corrupción que había. Fueron castigados a ser llevados cautivos ¿durante cuánto tiempo? 70 años. 70 años estuvo sufriendo el pueblo de Israel. ¿Aprendieron la lección?
no la aprendieron, lamentablemente. Vino Jesús y aún así nunca lo aceptaron, al contrario, lo crucificaron. Continuamos adelante y por último vemos lo siguiente: una nueva oportunidad para cada uno de nosotros. Dios prometió sacar al pueblo de la esclavitud. También prometió darles ¿qué? Una nueva oportunidad. Esa nueva oportunidad aparece en el libro como las 70 semanas. 490 años. A partir del año 400 ¿qué? 57. Hasta 34 después de Cristo, con la muerte de Esteban. Y de ahí se esparce el evangelio, ¿verdad? Esta oportunidad fue despreciada por el pueblo judío. Continuamos. Y aquí vemos la línea del tiempo, cómo es que termina. ¿Atrasito? Muy bien. Aquí, ¿verdad? ¿Cómo es que empieza las 70 semanas? Que son 490 años hasta los tiempos, ¿verdad? Que ya hemos hablado. Bueno, continuamos. La última lámina habla acerca de la siguiente la puerta abierta para nosotros. Dios elige, mis hermanos, una nueva nación, establece un nuevo pacto, abriendo la puerta de oportunidad para nosotros hoy. Romanos capítulo 11, los voy a dejar de tarea. Romanos capítulo 11 habla precisamente de esto, y quien escribe esto es Pablo. Nos da una nueva oportunidad, establece un nuevo pacto, abriendo la puerta de oportunidad para cada uno de nosotros. El nuevo Israel que Dios vendrá a traer aquí a la tierra, a sus hijos fieles, que desea que encontrar donde ya no desea que haya más pecado ni prevaricación. Al contrario, Él vendrá a llevar a sus hijos fieles, que están constantes, perseverantes, buscando al Señor. Vamos a pedirle al Señor que cada día podamos rendirle cuentas a Él y no desaprovechar las oportunidades que Dios le dio a su pueblo anteriormente, y la oportunidad que nos da a nosotros, aprovechar. Es el tiempo de gracia que nosotros debemos decirle al Señor: aquí estoy ante ti y me rindo ante ti. Muy bien, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar el último